en Córdoba y se trasladó a lo que es hoy Canelones, eh, al poco tiempo de haber nacido eh, Simón del Pino. Se llama Simón porque nació el día de San Simón. Ese es el motivo por el cual su padre le puso el nombre de Simón. Digo, concretamente, esta es la razón. Con referencia a, a sus primeros años de vida, bueno, está vinculado indudablemente a la historia de Villa Guadalupe, lo que soy Canelones. Su familia tenía campos en una región que conozco muy bien, en que es Las Violetas, es una zona rural histórica de Villa Guadalupe, desde el siglo XVIII. Ya existía en el primer padrón de Villa Guadalupe de 1782, o sea que Las Violetas, estamos hablando de los primeros hacendados de la zona, y bueno, los padres de él fueron hacendados en esta región, y se crió en Villa Guadalupe, asistiendo a la parroquia, y las primeras letras las recibió de su propia familia y del cura párroco de entonces, que en esa época todavía vivía el padre Laguna, que fueron los fundadores de Canelones o Villa Guadalupe. Guadalupe porque lleva ese homenaje a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de Canelones, cuya imagen llegó en 1759. Bueno, Simón del Pino tempranamente tuvo la inclinación de la carrera de las armas. Se incorporó a unidades de cuerpos de milicias de la gobernación de Montevideo, participó en unidades de infantería y de caballería, de milicias de los reales cuerpos de milicias de Montevideo. Fue de infante y fue de caballería en ambas tipos de milicias. Y es en esa función que ascendió rápidamente, va a combatir a los ingleses. Y acá hay un hecho de enorme trascendencia para la historia nacional, porque luego de la derrota del combate del Cardal, Artigas, con un grupo de blandengues y milicianos, por ejemplo Valdenegro, por ejemplo Pagola, y entre ellos también Simón del Pino, eh, armaron una resistencia en el interior cuando el ejército británico avanzó hacia la cuenca del río Santa Lucía. O sea, después de la toma de Montevideo, ¿verdad? A comienzos de la dominación en el mes de febrero, los británicos avanzaron con un coronel Blackhouse con cerca de 1.200 efectivos de infantería, una perfecta unidad, un regimiento completamente bien equipado que venía de las guerras napoleónicas, se pueden imaginar ustedes que unidad de combate en primer nivel. Y bueno, y avanzó primero a Las Piedras. Cuando llegó Villa Guadalupe, fue recibido por la población y el cura párroco con la Virgen de Guadalupe, y se comprometió este coronel inglés, hay que decir eso también, por su honor, que iba a respetar las vidas y las propiedades de los vecinos de la villa, y así lo hicieron. No hubo ningún problema con los ingleses en Canelones. Después siguieron hasta Santa Lucía, y ahí Artigas, justamente en la región del llamado Paso del Soldado, que hoy ubica, está muy cerca del Puente Viejo de Santa Lucía sobre el río, ahí fueron atacados por unidades, diríamos, pequeñas, de caballería, de milicias, y entre ellos oficiales que participaron estaba Simón del Pino, concretamente, entre los milicianos. Estaba Simón del Pino, estaba Valdenegro, que fue una figura ciertamente del ejército en Las Piedras, estaba Pagola, por nombrarles algunos, y estaba Yupes, otro vecino nuestro de Canelones. Es decir, todos los que nombré, menos sacando a Artigas, eran vecinos de aquí, de Canelones, tanto Pagola como Yupes como Valdenegro, y tenían casi todos propiedades rurales en esa región de Las Violetas que les nombré hoy. Una región muy importante, vinculada a la patria, porque en esa región también el famoso vaquiano Cheveste tenía su chacra y su crianza de caballos, ¿no? El vaquiano más grande de la patria. Bueno, allí los ingleses fueron interceptados, después siguió nuevamente
operaciones que dificultaron enormemente a los británicos, atacando la retaguardia sobre el río San José. Es un tema que no es muy conocido lo conocemos por haber buscado documentación en archivos parroquiales y del departamento Canelones, y alguna cosa hemos publicado de este tema hace ya varios años, con el CALEN en su momento, y anteriormente una actividad que hicimos con el Instituto Militar de Estudios Superiores de Lima ya hace muchísimos años. Pero en el detalle concreto de estas operaciones no lo hemos detallado, digo, desde el punto de vista técnico, para una publicación específica de esta campaña. Pero sí tuvo resultados, pues los británicos llegaron a San José y las operaciones siguieron atacando a los ingleses en retaguardia, y obligó al coronel Blackhouse, al no poder recibir suministros porque le atacaban en la cuenca de Santa Lucía, tuvo que retroceder, perdiendo efectivos, hacia las piedras, y como no pudo tampoco mantener la capacidad de las piedras, tuvo que volver a Montevideo. Y eso fue una operación que comandó Artigas concretamente. Ya Artigas se había enfrentado a los ingleses en una fecha de enorme trascendencia, que es un tema que pasa a veces desapercibido, el 23 de noviembre de 1806, a la desembocadura del Arroyo Pando. Ahí los ingleses quisieron desembarcar y fueron atacados por Artigas por la Guardia de Milicias de Pando y un grupo de blandengues que él comandó, tanto la Guardia de Pando como el grupo de blandengues, unos 50 hombres más o menos, y evitaron que los ingleses pudieran desembarcar en lo que es hoy la playa del Pinar, concretamente. Entonces, ya había un antecedente de estas operaciones que fueron exitosas. Indudablemente que todos estos méritos, al lado de Artigas, creó una relación muy cercana con él, ¿verdad? Una relación personal de estas figuras que nombré. Y por supuesto que figuras tan trascendentes como era Simón del Pino o Valdenegro o Yupes o Pagola, también después Alemán, que era el más joven, que tuvo una destacadísima actuación en Argentina especialmente, Pagola por supuesto, y Alemán también, que llegó a ser gobernador en varias provincias argentinas posteriormente. Esta experiencia de guerra le sirvió enormemente, porque cuando se produce el movimiento de la revolución en Río de la Plata con la Junta de Mayo, el 25 de mayo, el establecimiento de la Junta Gubernativa que va a ser después de las Provincias Unidas, o Junta Gubernativa de Buenos Aires, de las Provincias Unidas de Río de la Plata, el 25 de mayo de 1810, se mandaron comisionados a los pueblos de la campaña, ya que Montevideo se resistía a reconocer la Junta y se mantenía fiel al Consejo de Regencia, es decir, no la reconocía. En esa situación fue que se resolvió enviar emisarios a los cabildos de los pueblos de la campaña de la Banda Oriental. Y entre esos cabildos que apoyaron y el reconocimiento a la Junta y el movimiento posiblemente posterior emancipador estuvo el Cabildo Villa Guadalupe, como por ejemplo también otros medios cabildos de San José, San José, después San José de Mayo. Y por nombrar algunos ejemplos. En esas circunstancias, a partir del año 11, con la incorporación de Artigas, ¿verdad? Y anteriormente el grito de Asensio, es indudable que la llegada de Artigas a estas tierras canarias o guadalupanas, como le llamamos nosotros, o canenolenses también más correctamente, eh, tuvo una importancia trascendente en la incorporación de estas figuras. Y es así, después del combate de San José del 25 de abril de 1811, donde el famoso capitán Artigas, primo hermano, Manuel Artigas del futuro prócer, por las heridas recibidas en este combate morirá el 24 de mayo de 1811. Cuando llega el entonces teniente coronel José Artigas, jefe de las milicias de la Banda Oriental, se resuelve avanzar hacia Santa Lucía y Villa Guadalupe. Y es así que en 1811 se llega a Villa Guadalupe el 12 de mayo de 1812. Y allí Artigas resuelve
organizar el ejército en lo que es hoy el Parque Artigas de la ciudad de Canelones. Allí Artigas resuelve organizar el ejército el 12 de mayo de 1811. Y esa organización va a llevar 4 días. Fue en las puntas del arroyo Canelón Chico, concretamente. Esos 4 días fueron claves, porque va a ser el futuro ejército que combatirá en la Batalla de las Piedras el 18 de mayo. Ahí recibió ayuda, por ejemplo, metálica, de Joaquín Suárez, del cura Valentín Gómez, también de Johannes Spickerman, que era un comerciante holandés, padre, otro tema trascendente con la Cruzada Libertadora, padre de Juan y Andrés Spickerman, que era vecino nuestro, pero era holandés, concretamente de nacimiento, y se había establecido acá y decidió apoyar el movimiento emancipador. Miren ustedes, esas cosas interesantísimas de la historia, ¿verdad? Y bueno, Simón del Pino estuvo en esa convocatoria de organizar el ejército oriental junto a Yupes, a Valdenegro, a Pablo Alemán, que era el más joven, y a Pagola, por nombrar algunos, todos vecinos de nuestra comunidad. Bueno, Del Pino participa en la batalla de las Piedras con importante presencia y resultados, y posteriormente va a desarrollar una campaña en el ejército ortiguista muy trascendente. Tanto el año 11 como el 12 y el 13. Cuando se establece el gobierno, primer gobierno patrio de la provincia oriental, ¿verdad? En lo que es hoy la jefatura de policía de Canelones, del cual Artigas será su sin igual o su ejemplar presidente y gobernador militar de la provincia oriental, es así que se resuelve organizar una milicia por ese primer gobierno. Y Simón del Pino será uno de esos primeros milicianos que va a operar en la órbita de ese gobierno patrio del año 13. Cuando, pasado el tiempo, Artigas organiza las milicias del departamento de Canelones, creado en 1816, el 2 de junio, concretamente, de 1816, crea las milicias del departamento de Canelones, uno de los primeros 6 departamentos, ¿verdad? Puso como su comandante de esas milicias, porque confiaba plenamente en él, a el coronel Manuel Francisco Artigas, un vecino de nuestro departamento que tenía una estancia entre lo que hoy vendría a ser Tala y San Jacinto, por allí. Tenía una propiedad rural muy importante. Bueno, Simón del Pino fue parte y fue jefe de una compañía llamadas capitanías de esas milicias de Canelones, o sea, ya con el grado de capitán de las milicias de Canelones. Posteriormente va a enfrentar a los portugueses durante 4 años en distintas operaciones militares. Por ejemplo, va a ser parte de las milicias de Canelones en la batalla de India Muerta en el departamento de Rocha, ¿verdad? En noviembre, el 19 de noviembre de 1816, integrando las milicias de Canelones. Y posteriormente va a enfrentar de vuelta a los portugueses en la cuenca del río Santa Lucía, cuando fue la batalla de Paso Cuello en 1817. Por lo tanto, digo, tiene una enorme experiencia de combate contra los portugueses también. Siguiendo el tiempo, y lamentablemente para las armas de la patria, en 1820 se produce la derrota de Artigas y el alejamiento de nuestro prócer hacia el Paraguay, como todos sabemos. Bueno, Simón del Pino fue de los que nunca aceptaron la dominación portuguesa o luso-brasileña, portuguesa primero y brasileña después, de los acuerdos, ¿verdad? Fue un hombre muy cercano siempre a la figura de Lavalleja. Lavalleja había estado prisionero, recuerden ustedes, en la isla de las Cobras, de los portugueses en Río de Janeiro, junto a otros patriotas, ¿verdad? Como Andresito Artigas, como la esposa, Ana Monterroso, la esposa de Lavalleja, otras figuras como Manuel Barreiro, también, y figuras, por ejemplo, como
el primo de Artigas que dije recién, Manuel Barreiro, que también pasó muy mal en ese cautiverio. Bueno, Simón del Pino mantuvo acá, de alguna manera, esa antorcha, si se quiere, de libertad en secreto, ¿verdad? Porque empezaron a ser perseguidos aquellos patriotas que no aceptaban la dominación de Portuguesa y después mucho más con el imperio. Concretamente, cuando Lavalleja se va hacia Buenos Aires, primero a Santa Fe y después a Buenos Aires, Del Pino fue de los primeros que acompañó a Lavalleja, arriesgándose a perder todas sus propiedades muy trascendentes que tenía. Y también con una situación familiar compleja. Él se había casado en primeras nupcias con una señorita, Tomasa eh, de Mendoza y Medina, en Pando, que era bastante más joven que él y que falleció con 15 años de edad en 1810, el día después de dar a luz, en octubre, de la única hija que tuvieron de ese matrimonio, y después se volvió a casar 3 años después con una prima de ella, Juana Rodríguez y Medina, en Pando también, porque él también tenía propiedades y sus señoras también tenían propiedades rurales en lo que hoy es Pando. Esta familia, la de sus dos esposas, estaban muy ligadas a la patria. Por ejemplo, su primera esposa era tía, abuela de Juan y Manuel Lavalleja, miren ustedes. Y a su vez, su segunda esposa era tía de Pantaleón Artigas, de que hay una relación muy cercana con todas las figuras vinculadas a la Cruzada Libertadora, con cuestiones familiares también. O sea que la relación era muy cercana a la Valleja por varios motivos, ¿verdad? Entonces, entre ellos familiares, indudablemente que eso también pesaba. Bueno, estando en Buenos Aires, fue uno de los primeros que organizó, junto a Oribe, después Sufrategui, uno de los jefes, porque era capitán en ese momento. Y en el primer lanchón que salió de la Cruzada Libertadora, él venía con Lavalleja. Digo, perdían el primer lanchón con Oribe. Es decir, eso me parece de enorme trascendencia porque fue los primeros que partieron desde Buenos Aires. Cuando el desembarco, si ustedes ven el cuadro de Blanes, para identificarlo, hay un cuadro, una reproducción de él en lo que es una pequeña sala del Museo del Primer Gobierno Patrio que está en la Jefatura de Policía de Canelones, que es un edificio enorme, enorme historia, fue 3 veces de Gobierno Nacional, por que se encuentra qué trascendencia que tiene esto. Y bueno, hay un cuadro, y se hizo una reproducción tomando como modelo el cuadro de Blanes, que él está con el sable apuntando hacia el cielo, vamos a decir, ¿no? Y ese sería Simón del Pino. Bueno, Lavalleja, cuando llegan los 33 a Canelones, el 3 de mayo de 1825, dice en sus memorias Juan Spickerman que después de liberar la Villa Guadalupe, Lavalleja tuvo el gesto previo de darle la honra a Simón del Pino que comandara el ejército patriota libertador de Canelones por él ser justamente vecino de Canelones. Con ese gesto lo tuvo Lavalleja con Simón del Pino y la calle, justamente, que lleva hoy el nombre 33, es por ese motivo. Es decir, que cuando pasaron los 33, a los pocos años, las autoridades municipales de la época le pusieron calle de los 33, y hoy se llama 33, es decir, es la calle con el nombre más antiguo que queda de la actual ciudad de Canelones, del nomenclator actual. Concretamente, después de liberar Canelones, Lavalleja, siguiendo las memorias de Spickerman, que también era vecino nuestro, dice que Lavalleja organizó lo que vendría a ser hoy también el fondo del Parque Artigas o Prado de Canelones, la Guardia Nacional. Y ahí ahora la Guardia Nacional de los departamentos, y la de Canelones es nombrado justamente Simón del Pino como su primer comandante.
por La Valleja entre el 3 y el 4 de mayo de 1825, va a ser el comandante de la Guardia Nacional de Canelones, que va a ser la más numerosa del interior, vamos a decir, porque recuerden ustedes que Montevideo está bajo dominio de los brasileros, en este caso los imperiales, y un hecho, si se quiere, pintoresco, previo a la entrada de La Valleja y el 83 y el ejército que se venía organizando oriental, había acá en el Parque Artigas un batallón completo de dragones de San Paulo, o sea, del Imperio de Brasil, acampado. Pensando que La Valleja tenía una unidad mucho más grande de lo que realmente trajo, levantaron armas y se fueron a madrugada, o sea que no llegaron a combatir, cuando en realidad los brasileños tenían el doble de efectivo que las fuerzas que traía La Valleja. Las cosas de la historia que a veces la inteligencia, ¿verdad?, da sus frutos. En este caso, dejaron correr la noticia de que La Valleja tenía un gran ejército, y los brasileños se lo creyeron eso y se retiraron sin combatir en Canelones. Pero los combates sí vinieron después, indudablemente. Simón del Pino organizó rápidamente, porque conocía perfectamente todo el departamento, la Guardia Nacional en el este, un sector, restableciendo de vuelta la Guardia que fue artiguista, la Guardia de Pando, que no está muy lejos de donde hoy es la EMA actualmente. Concretamente allí hubo operaciones, se cortó el paso de los brasileros en una ruta que no era carretera, por supuesto, el viejo Camino Real, que unía Montevideo con Maldonado, atacándolos entre Pando y Piedra de Afilar concretamente. Lo mismo que pasaba con el viejo Camino Real que unía Villa Guadalupe a Las Piedras. Ahí los brasileños habían atrincherado a Montevideo y no se aventuraban a salir mucho más allá del arroyo de Las Piedras, concretamente en ese año 25, que hubo pequeños combates en nuestro departamento de Canelones con unidades comandadas con Simón del Pino. Y cuando Artigas llama a integrar, perdón, cuando La Valleja llama a la convocatoria de armar el gobierno de la provincia oriental en la Florida, es que se resuelve concretamente la elección de diputados. Y uno de esos diputados va a ser Simón del Pino, justamente. O sea, Simón del Pino, junto con Joaquín Suárez, Alejandro Chucarro y el padre Francisco La Robla, que era el cura párroco y confesor de La Valleja, confesor personal de La Valleja, que después La Valleja lo va a nombrar además capellán mayor del ejército, o sea, el jefe de los capellanes del ejército oriental. Simón del Pino fue miembro del gobierno de la Florida y fue diputado y va a ser uno de los firmantes de la independencia de las tres leyes fundamentales, o sea, la ley de unión, la ley de pabellón y la ley de independencia. Él es firmante de esas tres leyes como representante, en este caso, junto con Suárez, que eran de Canelones, pero por supuesto, porque la Rorote Medrano también, pero era el presidente de la honorable sala. También Alejandro Chucarro, así que del departamento tuvimos cuatro figuras enormes en ese gobierno de la Florida, empezando por el presidente, que fue el padre Juan Francisco Larrola, que está sepultado acá en nuestra catedral de Canelones, concretamente. Bueno, Simón del Pino mantuvo una actividad militar muy importante. Las milicias de Canelones van a combatir en la batalla de Sarandí, por ejemplo, el 12 de octubre, con total éxito, ¿verdad? Como todos ustedes conocen, contra el ejército imperial. Y posteriormente va a ser destinado a operaciones en el este, apoyando a otras unidades militares. Participa también en Ituzaingó, dentro integrando el ejército de La Valleja, y después cuando La Valleja es nombrado el comandante jefe de institución de Alvear, él va a ocupar un cargo muy importante, de confianza, dentro del Estado Mayor de La Valleja, pero manteniendo siempre su cargo en Canelones, es decir, como uno de los jefes más importantes que La Valleja confiaba plenamente en él. Y es en esa circunstancia, cuando La Valleja en 1830 es designado gobernador y capitán general del Estado Oriental de Uruguay, creado, ustedes saben muy bien, en 1828, ¿verdad? Después de la Convención Preliminar de Paz,
es cuando Lavalleja designa a Simón del Pino a comienzos de 1830, ya lo era en forma, vamos a decir, interina, como jefe político de Canelones. Pero después sale un decreto que lo confirma en forma efectiva como primer jefe político y de policía del departamento Canelones en 1830. Ya venía en forma haciendo itinerato desde fin de 1828 en adelante. O sea que fue la primera autoridad departamental institucional ya del Estado soberano que tuvimos en el departamento Canelones, designado por Lavalleja concretamente. Después que fue electo, Rivera se mantuvo en el cargo, por un hombre de mucho respeto, y también continuó con Oribe. Es decir, aunque él era un hombre muy cercano a Lavalleja, hay una amistad evidente personal, no apoyó el movimiento del año 32. En esto creo que influyó Oribe para mantener el orden constitucional. Recuerden que Oribe era el ministro de Rivera en ese momento, año 32, con el levantamiento de Lavalleja. Después se va a retirar en ese momento, porque no quiso poner Lavalleja, y va a volver brevemente con Oribe, del 35 al 38, hasta que, con el levantamiento de Rivera, Oribe deja la presidencia de la República en 1838. Ahí se retira completamente la actividad pública a su vida privada, siendo ya coronel del ejército, hace actividad rural fundamentalmente y como un vecino muy respetado en Villa Guadalupe. En plena Guerra Grande, en 1844, eh, viviendo aquí, tiene una enfermedad que no podía tratarse porque no había médicos adecuados, había que ir a Montevideo, y no quería ir a tratarse a Montevideo como hicieron otros, que iban y venían. Él se mantuvo aquí en el terruño, salvo alguna consulta muy esporádica que le hicieron a través de amigos, y su enfermedad se fue agravando con el tiempo, y es justamente, miren ustedes, la vuelta de la vida y de la historia, ¿no? Fallece el 12 de octubre de 1844 a los 70 años de edad, el día de la batalla de Sarandí. El documento de defunción está anotado por don Jacinto Vera, figura consular de la historia de la Iglesia uruguaya, ¿verdad? Que era el cura párroco o cura y vicario de Villa Guadalupe. Y fue en esa circunstancia que Simón del Pino recibe los santos evangelios, la extrema unción y la sepultura que le da eh, Vera. Jacinto Vera, en el libro Anotaciones de la Parroquia, puso de los 33 y le dio un lugar de preferencia en su tumba, que está en el atrio de la catedral, concretamente, sepultado hasta el día de hoy. Es decir, tenemos toda la documentación allí que comprueba el lugar de su sepultura en el atrio de la actual catedral de Canelones, Nuestra Señora de Guadalupe. Un patriota que indudablemente dio mucho por la patria, fue un gran soldado de Artigas que luchó contra ingleses, contra españoles, contra portugueses, contra brasileños, y que dio lo mejor que un hombre puede dar, pero además fue gobernante. Y fue nada más y nada menos firmante del acta declaratoria de nuestra independencia como Estado oriental posteriormente. Es un largo proceso. Bueno, hasta aquí llegamos y estoy abierto a todo tipo de preguntas que quieran hacerme, por favor. Por la hora no quiero seguir. Hola, hola, A ver, ¿sí? pueden levantar la mano quienes quieran participar. Hay un botón que abajo donde dice React, le dan clic a React y aparece una mano para que pueden levantar para hacer una pregunta al conferencista.
Eh, bueno, acá hay un mensaje de Nora Peña que dice, súper interesante, felicitaciones y gracias por tan amena eh, conferencia. ¿Mi voz se escucha? Sí, sí, te escucho perfecto, Ok. Daniel. El paraje Las Violetas, ¿dónde se ubica más o menos? Pregunta Nora Peña. Bueno, más o menos unos 3 kilómetros de Canelones por el Camino de las Violetas, que es un camino paralelo si fueras por la ruta 5 rumbo a Juanicó. Es decir, ese camino de las Violetas termina en Juanicó, concretamente, ¿no? Juanicó actual, ¿no? Por supuesto que en esa época no existía. Es una zona rural muy antigua, de la más antigua en cuanto a su proceso de colonización a fines del siglo XVIII. Es la más antigua de Canelones, concretamente, ¿no? Zona de chacras, hoy de viñas, pero mantiene todavía algunos perfiles de esa época. Y en esa zona de la Violeta también nació el Baquiano Cheveste, donde hoy está la Escuela Rural número 88. Ahí nació el famoso Baquiano de la Patria, Andrés Cheveste, concretamente, que falleció posteriormente, muchos años después, en el límite entre lo que vendría a ser hoy Cerro Largo y 33, concretamente. También en la zona rural. Agradece la respuesta. Bien. Miriam Las Managó violetas yo las dice, quiero, las violetas yo las sí, quiero mucho, Daniel, porque las conozco de niño, ajá. por cuestiones familiares. Sí, sí, la conozco muy bien, la violeta. Bueno, de Artigas, muchas gracias, muy fructífera, muy fructífero su trabajo. Lo he escuchado con atención. Le mando un abrazo muy grande acá de Rubén Olivera, que le habla. Muchísimas gracias, Rubén. Ustedes los artiguenses también muy patriotas también. Muchas gracias, un abrazo grande, que Y pase muy aprovecho bien. para felicitarlos por la gran fiesta que sé que hacen todos los 25 de agosto, ¿no? Que es enorme que ustedes hacen allá. Es enorme, sí, sí. Bueno, será bienvenido cuando quieran. Sabe bien que acá estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Daniel, tú titulaste la conferencia como que Simón del Pino hizo un gran aporte no solamente a la libertad, sino también a sus instituciones. ¿Podés Sí. ampliarnos en qué medida tú entendés que Del Pino hizo un gran aporte a las instituciones en una nación, este, digamos, nueva como era la que surgió después de 1828? Bueno, indudablemente que como miembro del gobierno de la Florida tuvo un rol importante, ¿no? Fue firmante y apoyó las ideas, igualmente que había una relación cercana con figuras como Joaquín Suárez y Chucarro, que eran hombres ilustrados, patriotas ilustrados, y también con el cura eh, que fue presidente de la Florida. La figura de la Robles es una figura enorme, que además de ser presidente y firmante de las leyes fundamentales, fue el autor de la libertad de vientre de los esclavos, el 6 de septiembre del 25. Bueno, Simón del Pino participó en todas esas actividades. Indudablemente con sus vecinos tenía una relación mucho más cercana. Y fue gobernante de la provincia oriental y de un hecho trascendente que es nuestra independencia política. Y después fue gobernante departamental. Fue el que organizó la seguridad del orden público en el departamento de Canelones, además de la parte militar. Digo, y al mismo tiempo, dentro de sus posibilidades, trató de organizar lo que era la gestión municipal también, en esa Ah, época, en plena guerra. O sea que tuvo un rol muy importante, muy importante. Por eso era tan respetado.
y creo que Jacinto Vera tuvo muy en cuenta todos sus factores para dar el lugar de preeminencia que le dio en el momento de su sepultura, ¿no? Porque lo sepultó en el atrio de la catedral y fue él mismo que le dio sepultura. Jacinto Vera fue quien dispuso esa argumentación. Y fue que lo acompañó además hasta el final de su vida, ¿no? Está todo eso escrito, fue que le acompañó en el momento de Eh, su partida. Sí. Tanto Miriam Managó como Nair Olsenboye nos dice que tu conferencia ha sido muy interesante y que no conocíamos a este importante personaje de nuestra historia. Y ambas agradecen que nos hayas ilustrado tanto respecto de una persona que para nosotros, que somos legos en materia historiográfica, nos ha resultado casi enteramente nueva, porque más allá de los personajes que son declarados héroes, como los que comandaron a los 33 orientales y fueron luego los principales jefes del Ejército Nacional, la vida del resto de los 33 orientales nos es particularmente desconocida. La verdad que es muy bueno que Spiekerman haya escrito esas cosas que luego trascendieron a su propia vida, porque seguramente eso era una fuente de la cual nos hubiéramos privado de conocer por lo menos unas cuantas anécdotas y circunstancias favorables y desfavorables de cada uno de esos miembros de los desembarcados. Ujú. Y no siendo oriental, ¿verdad? Porque era cordobés, su sepultura se encuentra en Canelones, en la iglesia, y en un lugar tan emblemático, ¿verdad? Indudablemente que sí. Por eso te digo que, vuelvo a repetir que Jacinto Vera, que sería un tema para una charla, además de haber sido cura y referente de la Iglesia Nacional, fue gobernante en Canelones, fue miembro del gobierno departamental, junto con Juan Spiekerman. Fueron compañeros de la Junta Económica Administrativa del Departamento de Canelones, que eran elegidos todos los años, ¿no? Varios años. Él fue, en su juventud más temprana, fue soldado del ejército de Oribe, concretamente. Parte de esa historia y se crió en Toledo, psíquico. La figura que conoce, si bien es cierto que nació en la isla de Santa Catarina, en la costa de Brasil, se crió en Toledo, donde su familia tenía una chacrita. Así que muy vinculado a la historia de nuestro departamento también. Entonces conocía, por supuesto, de primera mano la figura de Simón del Pino, en el plano personal, ¿verdad? Ujú, claro. Este, Y fuera de esa hija que tuvo Melo, ¿hubo más descendencia de Simón del Pino? No, no hay, no tengo un registro, ¿no? Porque son, lamentablemente no tengo información de la familia, no quedaron acá. Hay familias Pino, pero no del Pino, no hay descendencia directa de él, no quedó en Canelones, no, lamentablemente no. Porque inclusive se ve que había quedado medio solo, porque por lo que dejó escrito Jacinto Vera, lo acompañó en sus últimos días, es decir, en forma espiritual y personal, ¿no? Y los vecinos también. Se ve que tenía muy pocos familiares o le quedaban muy pocas personas vinculadas a su familia que lo acompañaron en un momento tan difícil como es la preparación para la muerte de una persona, ¿verdad? Este, pero ujú, bueno, es parte de la vida, ¿no? Es ujú, parte de la vida. claro. Ese, ese. Muy bien. ¿Alguien más quiere efectuar comentarios? Le habilito el micrófono si levanta la mano.
Bueno, nadie está levantando la mano. Em, no sé si tú, Perla, querés hacer alguna referencia, digamos, al resto de las 3 conferencias que están organizadas por la Comisión de Biografías y están también referidas a la cruzada, o No, no es no. así, no es a la cruzada. Bueno, Nosotros en la Comisión de Biografías, el año anterior a las conferencias a desarrollar, en este caso el año pasado, votamos entre varios temas que proponemos cada uno de los integrantes, los que quieran proponer temas, ¿no? Y se vota un tema, para este año salió el tema personajes, a ver cómo es, personajes destacados en los hechos históricos del año 1825. Después, los integrantes de la comisión, algunos se pronuncian como que quieren participar y otros prefieren dejar para otra oportunidad. Bueno, fuimos 4 los que nos presentamos en esta oportunidad, y distribuimos las charlas equitativamente cada 2 meses para que queden bien distribuidas en el año. O sea, en abril, hoy es la primera, después la siguiente va a ser en junio, agosto y octubre. Bueno, las charlas son, Daniel Torena dio la de Simón del Pino, yo voy a dar en junio la de Gabriel Pereira, después en agosto va a ser Jorge Frogoni, que va a hablar de personajes desconocidos de la Cruzada Libertadora, y por último, Caramés, Alberto Caramés va a hablar sobre Pablo Sufriategui. Y durante este año ya estamos pensando en la temática que va a ser el hilo conductor, que nos va a definir los temas para el año 26. Estamos trabajando en eso, y a fin de año ya vamos a tener, en diciembre, en noviembre, ya vamos a saber, ya sabemos más o menos cuál va a ser el tema, pero no está votado todavía. Y, y bueno, alrededor del mes de noviembre, que es la última reunión que tenemos nosotros, de las 5 que hacemos en el año, ya podemos comunicar, no tenemos ningún inconveniente en comunicar a la directiva cuáles van a ser los temas del año 26. Así que bueno, esta es la primera de las 4, y bueno, y las siguientes iremos ya comunicando las fechas para que la comisión directiva curse las invitaciones. No sé si tú me querés hacer alguna otra pregunta, Daniel. no, simplemente preferí que tú hicieras el adelanto, digamos, de las conferencias que se van a dictar por parte de la Comisión de Biografías. En el mes de junio, entonces, vamos a tener una que vamos a intentar organizarla un poco más distante de la fecha del último jueves, a los efectos de no generar una competencia entre la sesión de estudios y Perfecto. Sí, los primeros y días la de biografía. repente. Ahí está, pueden En la ser, sí, los primera primeros días. quincena, ahora en mayo ya vamos a definir la fecha para la primera quincena. No, y quería Bien. recalcar que no es que se trate de la Cruzada Libertadora, porque pusimos personajes destacados en los hechos históricos del año 25, lo que significa que podían haber elegido. Se tiraron 2, mejor dicho, los 3 restantes, yo me tiré para el 25 de agosto, fundamentalmente, pero los otros 3 se tiraron para los 33 orientales. Así que va a haber más de los 33 orientales, pero también Ujú, podían haber elegido un personaje igual de la batalla de Rincón, de la batalla de Sarandí, cualquier acontecimiento histórico del año 25. Predominó los 33 orientales porque cada uno es libre y elegía el personaje. Así que yo por diferentes temas que en la charla los voy a decir, elegí a Gabriel Pereira. Tengo mis ujú, motivos, después ya los van a saber. ujú. Que no es Bien. un 33. Así que pero que tuvo una muy destacada actuación en el año 25 y muchos años más, ¿no? De nuestro proceso independentista. Así que bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta a los demás, aprovechen también en base a lo que dije, no sé, la ¿Van a Comisión de ser Biografía. por Zoom? ¿Van a ser presencial o por Zoom? Bueno, buena la pregunta. El tema es así. Como en la Comisión de Biografías tenemos gente del interior que es miembro de la comisión y no pueden venir, algunos viven un poco lejos, entonces generalmente hacemos las charlas por Zoom. Eh,
En principio son por Zoom. Digo, presenciales no, presenciales cuando en alguna oportunidad la directiva invita por algún motivo, por ejemplo ahora, ¿tá? Pero por lo general son por Zoom, para poder contemplar a muchas personas que viven en el interior y que puedan participar también. Pero Muy está. bien, gracias, Pablo. En la próxima vamos a tratar de ponerla, ahora en mayo tenemos la reunión y ya vamos a definir la fecha. En la primera quincena va a ser, ¿tá? No sabemos bien, tenemos que ver porque hay que coordinar con el Zoom y todo eso. Bueno, y después en noviembre prometo que les voy a decir la temática y ya las charlas para el año siguiente. Yo mando la nota a la comisión directiva y la comisión directiva lo puede comunicar, ningún problema. Pero eso porque lo vamos trabajando durante el año, hacemos lluvia de ideas y todo eso para que todos puedan aportar y después se vota. Surgen un conjunto de temas y los miembros de la comisión votamos y el tema votado es el que se va a tratar el año siguiente. Este año salió este tema, el año anterior había salido el tema de las mujeres, dimos varias charlas sobre mujeres, este año del año 25, que aprovecho a pasar un aviso también, que hoy me enteré, que hoy hablé con una persona del patrimonio, de la Comisión del Patrimonio, y ya me había dicho el exdirector que lo había encontrado en una reunión, pero hoy le pregunté a Ángela Yestarán, que hablé por teléfono con él, le digo, ¿me podés decir concreto el tema? Mira, me dice, concreto con pelos y señales, no, pero el tema del patrimonio de este año va a ser más el mismo tema que estamos tratando nosotros. Un homenaje a los hechos históricos del año 25, pero va a tener un nombre más concreto, no va a ser así. Ahora cuando se defina el nombre, ya lo van a publicar. Así que nosotros encajamos perfectamente, sin saber nada de eso, en la temática de lo que se va a tratar este año. Con el cambio de gobierno todavía no se sabe, pero creo que ya no pueden demorar mucho más porque ya están con los tiempos muy contados, ¿no? Porque hay plazos para todo, para la revista, para esto, para lo otro. Así que el tema del patrimonio va a ser este mismo que estamos nosotros trabajando en la Comisión de Biografías. No sé si quieren saber algo más, con mucho gusto. Aprovechen. Bueno, muy bien. Agradezco a todos los presentes por este medio tecnológico que es la conectividad a través de la aplicación Zoom, que se han hecho presentes para escuchar a Daniel Torena en esta tan interesante conferencia que nos ha abierto los ojos de un personaje de carne y hueso que nos era desconocido en la mayor parte de sus expresiones vitales y que nos muestra a las claras la capacidad de sacrificio que tuvieron quienes hoy nos han legado la patria que disfrutamos. La próxima sesión de estudios, entonces, como les adelanté, va a ser presencial y vamos a tener entonces la venta de la revista número 38. En la comisión directiva, la próxima vez que nos reunamos, le vamos a poner un precio, pero vamos a organizar, digamos, en la medida de lo posible, una exposición que sea plural para que los propios redactores de los artículos nos den un adelanto que nos den más ganas de comprarla todavía. Así que le agradezco a Daniel y agradezco a todos ustedes su presencia y si no hay más preguntas para él o para algún otro miembro de la comisión directiva, nos estamos citando para otra actividad organizada por el instituto en forma abierta como lo son estas conferencias y aún para personas que no son socias, porque esta sesión de estudios está abierto no solamente para los socios, sino también para el público en general interesado en la genealogía, en la heráldica y en la historia. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Daniel. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. De todo. Gracias, Gracias, Daniel Torena, profesor. Muchas Muchas gracias Muy buenas noches. a todos. Buenas Buenas noches. noches.